Buenos días, soy el doctor Diego Palacios. El día de hoy vamos a elaborar una cápsula de farmacología con el tema de profilaxis antibiótica dirigida a la prevención de la endocarditis. ¿Sí? Espero que este contenido sea de utilidad a nuestros alumnos que están cursando justamente la preparación para dar la evaluación del CASES. Cuando estamos hablando de profilaxis antibiótica para la prevención de endocarditis, tenemos que entender que es una guía generada por una asociación estadounidense, la Asociación Americana del Corazón, la AHA, para seguir protocolos que bajen el riesgo de infección en el corazón de pacientes selectos. Ahora, hay que establecer primero qué es la infección. La endocarditis infecciosa va a ser una infección grave del recubrimiento interno del corazón y de las válvulas cardíacas que puede llegar a ser un problema que la infección genere la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un alto flujo de bacterias por alguna actividad quirúrgica, no quirúrgica, en el torrente sanguíneo que genera que las estructuras cardíacas con alguna característica de irregularidad genere justamente una adecuada estructura irregular para que las bacterias se asienten. El problema de este de aquí es que si bien es algo poco frecuente, como mencioné, es grave y puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos las guías, hay las guías americanas o estadounidenses, como mencionamos, y hay unas guías europeas, y van cambiando, se van actualizando con el tiempo. Por eso es importante estar a la par de lo que los grupos mundiales o estas asociaciones nos permiten, en base a criterios científicos, establecer cómo debemos actuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Prevenir la endocarditis infecciosa de pacientes de alto riesgo que están frente a una bacteremia transitoria que puede generar una colonización y posterior a una infección. Entonces, la profilaxis actúa como una barrera protectora durante esos momentos críticos de vulnerabilidad y tenemos ahora criterios selectivos, han ido disminuyendo los criterios viendo que el riesgo no ha sido tan grande en relación al grupo de pacientes que deberían tener estos medicamentos, más aún debemos conocer cuáles sí son beneficiados de esta práctica. Ahora ha bajado prácticamente a cuatro grupos. Tenemos pacientes que van a cursar o van a tener por distintos problemas cardíacos instalados prótesis en la estructura del corazón. En este caso tenemos válvulas cardíacas, protésicas de cualquier tipo, incluyendo los prótesis generadas por catéter. Ahora, ¿qué se ha quitado, qué se ha eliminado? Antes se daba también a prótesis de rodilla, prótesis de cadera, y esos pacientes se dio cuenta la ciencia de que no representan un riesgo significativo para la profilaxis como tal o un beneficio significativo para dar. Entonces se ha centrado básicamente en problemas del corazón. También tenemos otro criterio que si bien no es frecuente cursarnos con un paciente, también paciente que ha tenido un trasplante cardíaco sería un candidato a la profilaxis. Cardiopatías congénitas, no de todas, sino del tipo, por ejemplo, que sea patológica. Hay unos problemas soplos fisiológicos, por ejemplo, que no deberían darse, pero patologías congénitas que generen disminución de la coloración de la piel, generando cianosis, sería una de las condiciones que sí. Y obviamente pacientes que hayan cursado con la infección en previas ocasiones tienen ya un antecedente de un condicionante y la manifestación de la enfermedad. Ok, ¿cuándo debemos hacer? No necesitamos hacer profilaxis para todos los procedimientos odontológicos o dentales, sino procedimientos que uno va a generar un sangrado y dos, ese sangrado va a generar una condición de que la bacteria utilice ese medio vascular para ingresar al torrente sanguíneo. Entonces tenemos manipulación de tejido
gingival, zonas periapicales, perforaciones de la mucosa y obviamente diferentes tipos de cirugía y extracciones que van a generar una bacteremia transitoria en el sistema circulatorio. Ahora, cosas que no hay que hacer, tratamientos endoscópicos, tipo radiografías, tratamientos protésicos, tratamientos ortodónticos, estos que no conllevan una invasión en el tejido, realmente el riesgo es más grande que el beneficio. Entonces, algo también que es importante es que nosotros por actividades inclusive de higiene generamos bacterias transitorias, cepillado, masticación, uso de chicle, hilo dental, son cosas que activamos y si nosotros no tenemos una adecuada prevención de nuestros pacientes de salud bucal, tenemos mucho proceso infeccioso localizado o irritativo como gingivitis que nos sangra son pretextos perfectos para generar justamente este tipo de bacterias. A veces o hay confusiones porque hay actualizaciones de estos recomendaciones. Ahora, recordemos que son recomendaciones, ¿ya? Nos hemos estado guiando por la guía del 2007, que es la guía que la mayoría de nosotros estudiamos, sí, pero ya cambió en el 2021 y tiene un cambio bastante interesante y a la vez confuso que vamos a aclarar, es el cambio y la eliminación de la clindamicina. Entonces, si bien hay un retiro de la recomendación, no significa que la clindamicina es un mal medicamento o nunca va a servir, sino la evidencia ha mostrado que realmente no es tan eficaz como al inicio se pensaba en evitar las bacterias. Y aparte tiene algunas contraindicaciones por alteraciones bacterianas, como lo que es las colitis y otros tipos de efectos adversos que pudieran generar. Sí, esta tabla es indispensable que uno se memorice. Es la tabla, repito, del 2021 que ha sido modificada y si usted se fija, ya no aparece la clindamicina. Ahora, esa tabla tiene dos partes. Tiene la parte de cuál es la vía de administración y cuál es el agente que va a protegernos de la profilaxis o de la endocarditis bacteriana. En este caso, dependiendo la vía, se maneja una dosis única, o sea, no es una dosis terapéutica, es una dosis única, entre 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Sí, aquí tenemos por vía oral la que sigue siendo la principal caballo de batalla, es la amoxicilina, pero si nos fijamos, la dosis es 4 veces a la dosis terapéutica normal de cada 8 horas o a la dosis doble de cada 12 horas. Entonces, 2 gramos 60 minutos antes es lo recomendable para profilaxis para la endocarditis por vía oral. En niños es más fácil los criterios porque si usted se fija, la mayoría de medicamentos mantiene el 50 miligramos por kilogramo, en este caso vía oral, sería la elección principal. Luego tenemos la modificación en el cual el paciente está hospitalizado, tiene náuseas o vómito y no puede tomar o administrarse por vía oral. Sí, en ese caso tenemos las opciones de la ampicilina y cefalosporinas de primera y tercera generación. Ok, en este caso vamos a tener la característica de la administración de 1 gramo, ya sea por vía muscular o por vía intravenosa, y se mantiene el mismo valor tanto en la ampicilina como la cefazolina y la ceftriaxona de 500 miligramos por kilogramo intramuscular o intravenosa. Ahora, donde viene el conflicto o viene la complicación es justamente qué hacemos ahora sin la clindamicina. Para alérgicos a la clindamicina, la primera recomendación es la cefalexina. Y ahora, si no recuerdo mal, es una prima de las amoxicilinas y es una cefalosporina de primera generación por vía oral. ¿Cuánto se recomienda? 2 gramos y 50 miligramos por kilogramo. Y vamos a aclarar por qué es la indicación y cuál es el aspecto que tenemos que nosotros hacer
previo al uso de estas cefalosporinas en alérgicos. La opción más frecuente que ahora ha retomado fuerza es la administración de acitromicina de 500 miligramos o de claritromicina, la misma dosis, tanto de adulto, y se presenta una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso en niños. Y luego tenemos una menos conocida o menos conocida para los odontólogos, que es la doxiciclina, que sería la tercera opción de los alérgicos y que toleran la vía oral. En este caso tenemos 100 miligramos, una dosis, y tenemos también consideraciones en cuanto al peso del niño. Si el peso del niño es menor a 45 kilogramos, la dosis va a ser 2,2 miligramos por kilogramo, y si es más de 45, se considera ya una dosis de adulto. ¿Qué hacemos con los alérgicos a la penicilina y que no pueden tolerar la vía oral? Administraciones por vía intravenosa o intramuscular. Se repite la opción que vimos al inicio, que es la cefazolina o la ceftriaxona. Ahora, ¿cuál es un poco la indicación de esos medicamentos? Nosotros, a los alérgicos, a la amoxicilina o a las penicilinas, alguna en específica, deberíamos hacer una prueba de sensibilidad con los inmunólogos o alergólogos para comprobar si es que hay esa sensibilidad cruzada que algunos marcan entre 5 y 15% de nuestros pacientes. Entonces, ahí sería la forma de comprobar mediante este aspecto de generar una prueba de sensibilidad para verificar si hay esa sensibilidad cruzada y si el paciente está dentro del grupo, que a veces nos olvidamos, del 80-85% que no tiene alergia cruzada, procedemos a usar. Ok, eso sería todo. Recuerden que esta tabla es la actual para que puedan ustedes revisar, y en este caso son cosas que deben ser memorizadas, o también pudiera tener usted una tablita en su consultorio para que tenga de referencia rápida y no busque en el internet y se tope con la tabla del 2007 o las tablas anteriores y pueda tener problemas médico-legales, y peor aún, que su paciente sufra alguna complicación. Y no hay que evitar, no hay que obviar que nuestro paciente a veces puede subestimar un tratamiento dental y no mencionar problemas cardíacos.